¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día vamos a festejar, vamos a celebrar, vamos a conmemorar el Día del Trabajo, que es este próximo 1 de mayo. Estará con nosotros para hablar sobre este tema y sobre temas laborales el especialista en Derecho Laboral, el doctor Jaime Cusquén, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a un corte comercial y regresamos después de la pausa con nuestro invitado. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el laboralista doctor Jaime Cusquén. Él es experto en Derecho Laboral y vamos a conversar sobre temas laborales en el marco del Día Internacional del Trabajo. Doctor Cusquén, encantado de tenerlo en el programa. Muchas gracias. Esta semana que inicia, ¿no es cierto?, celebramos el Día Internacional del Trabajo. Todos conocemos el Día Internacional del Trabajo porque de alguna manera hay un feriado, ¿no es cierto?, es también universal en varios países del mundo. Pero quisiéramos saber, doctor, para que nuestro público tenga mayores alcances, ¿por qué el día 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo? ¿Qué se conmemora ese día? A nivel internacional, como bien comentaba, hay un reconocimiento de que el día de hoy se forjó, se llegó a lograr la jornada laboral, que era la aspiración que todos los trabajadores tenían en un momento de la historia. Estamos hablando de la década del año 1920 aproximadamente, donde hubo una revuelta de los trabajadores, de los asalariados. ¿Dónde? En Chicago, especialmente, donde se forjó justamente por primera vez la idea de tener un horario, de tener una jornada que delimite este servicio subordinado. ¿Antes no había horario de trabajo? ¿O cuál era, digamos, el horario, digamos, común de trabajo aceptado en el mundo antes del Día Internacional del Trabajo? Digamos que no había regulación y por tanto quedaba libre albedrío de las partes o de lo que imponía el empleador. Surgió a partir de entonces la necesidad de comenzar a regular y obviamente las organizaciones internacionales como la OIT, que forma parte del Organismo Nacional de las Naciones Unidas, comenzó a trabajar convenios internacionales, que es lo que hacen vinculante ya hoy las disposiciones laborales en todos los países, incluyendo el Perú, que es miembro de la OIT y que además ha ratificado convenios sobre jornada laboral. Entonces se conmemora internacionalmente este logro de haber conseguido una jornada, y en el Perú se conmemora como un día feriado nacional, además, el reconocimiento internacional, pero aplicado a nuestros trabajadores. Ahora, doctor, es curioso, ¿no es cierto?, porque efectivamente el Día Internacional del Trabajo surge a raíz de, como usted mismo lo ha señalado a nuestros televidentes, a raíz de, digamos, de una lucha de los trabajadores por una jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, digamos, podría ser casi 100 años después, ¿no? Entre 1920 y estamos a puertas del 2021, o sea, casi 100 años, tenemos que en muchos países, sobre todo en el Perú, las 8 horas de trabajo son, digamos, una especie de, ¿cómo podríamos decirlo?, reminiscencia de un pasado, digamos, paradisíaco, ¿no? Porque 8 horas de trabajo tienen muy pocas empresas, ¿no es cierto?, que son además muy vigiladas por el Ministerio, digamos, de Trabajo. Son pocas, pero la mayoría de los trabajadores del país, uno sale a la calle, conversa, etcétera, no tienen 8 horas de trabajo. Es decir, sus horas de trabajo son mucho más que las 8 horas. Entonces, yo me pregunto si hay ahí una gran paradoja, es decir, 100 años después de la conmemoración de haber conseguido 8 horas de trabajo, la mayoría de la población, que no, obviamente no está formalizada, trabaja mucho más, no conoce las 8 horas de trabajo, no hay horas extras por horas trabajadas más de las 8 horas. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esa situación? Lo que pasa es que también el logro de haber conseguido 8 horas de trabajo como derecho tiene que ser visto también en un contexto histórico distinto al que tenemos en este momento y que justamente guarda relación con lo que usted comentaba.
Hoy estamos hablando de que una jornada se aplica a aquel que tiene la típica relación subordinada, que es aquella que se conmemoraba cuando se consiguió el logro. Mejor dicho, es aquel al que se le aplica el derecho laboral, que cuando uno revisa la estructura del mercado peruano, estaríamos hablando de alrededor de un 30%. De a quienes se le aplica la legislación laboral y que por tanto pueden decir yo tengo derecho a la jornada. Claro. Ese 30% es bastante optimista porque creo que, digamos... Es bastante optimista, al menos desde la estructura de cómo, hacia dónde trabaja, o sea, en qué tipo de empresa. Ajá. De ahí a que si la empresa es informal o no, o si cumple o no la ley, es distinto. Claro, pero por lo menos podría exigirlo, ¿no es cierto?, dentro de ese 30% de ese grupo de trabajadores. Es cierto, el nivel de informalidad es mucho mayor e inclusive en empresas grandes, aparentemente formales, también hay niveles de informalidad. Pero también es cierto... Entonces, doctor, ¿qué festejan esas personas, digamos, siendo trabajadores como cualquier otro, ¿no es cierto?, realizando funciones similares? ¿Qué, digamos, sentido, significado tendría el Día del Trabajo para esas personas que, digamos, tienen que trabajar más de 8 horas? Hay algo que de alguna manera es bien paradójico, ¿no? Es cierto. En estricto no hay mucho que festejar el 1 de mayo cuando uno revisa la estadística laboral. ¿Por qué? Porque lo que deberían festejar son muy pocos, lo que festejan son menos aún, porque aún cuando trabajen en jornada, probablemente el 1 de mayo tengan trabajo y desde su casa o desde otros sitios lo estén laborando. ¿Por qué? Porque además la realidad ha sido distinta, ha cambiado mucho. Y hoy las modalidades de trabajo ya no solamente son las típicas donde el trabajador va a la oficina, va a la planta, va a la unidad, sino que el trabajo es diverso y responde a una realidad económica distinta. Hoy se regula el teletrabajo, donde el trabajador no va a la empresa. Hoy se regula el autoempleo, donde esencialmente es independiente el que presta el servicio. Y en principio son trabajadores, pero a los que no se les aplica la jornada laboral, podrían aplicársele otros derechos. Entonces, haber regulado en su oportunidad la jornada laboral fue importante en ese momento. Hoy creo que la connotación del Día del Trabajo tiene un impacto para el que presta un servicio, en realidad que puede ser subordinado, autónomo, desde mi casa, en la oficina, pero que tiene una complejidad mucho mayor. En ese sentido, doctor Cusquén, ¿usted cree que, digamos, de alguna manera, usted nos está, digamos, analizando, está dándonos un alcance, las 8 horas de trabajo están obsoletas de alguna manera como celebración del Día del Trabajo? Se lo pregunto por esto, porque independientemente de que son muy pocas empresas o muy pocas instituciones, por ejemplo, acá estamos en el Congreso, acá se respetan los derechos laborales porque estamos, digamos, el Congreso está muy fiscalizado. Entonces, a los que no se les respetan los derechos laborales son a los congresistas, porque ellos sí trabajan mucho más de 8 horas. Pero el asunto es que hay muy pocas empresas o muy pocas instituciones que respetan las 8 horas porque están fiscalizados. Sin embargo, quienes de alguna manera no están sometidos a ese régimen, ¿no es cierto?, otras empresas piden además que se flexibilice más. Sí. Entonces, hay como, digamos, una especie de obsolescencia en la realidad de esas 8 horas de trabajo. No solamente se le aplican a muy pocos, sino que quienes de alguna manera dan trabajo ya de alguna otra forma, informalmente, piden que se de alguna manera desregule aún más el tema laboral. ¿Cómo se podría explicar eso? Lo que pasa es que en el Perú constitucionalmente sí tenemos esa limitación y que ha recogido la ley. La jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, dentro de ese marco constitucional, es el que tiene que moverse la legislación y es en el que tienen que actuar trabajadores y empleadores que tienen, insisto, labores subordinadas, que puede ser el trabajador de una empresa privada, como puede ser también el trabajador de una entidad pública. Entonces, para ese marco o para esos trabajadores no habría forma de hacer excepción, salvo en algunos casos de cargos que por ciertas características no se les aplica la jornada, como es el caso de personal de dirección, como es el caso de personal no sujeto a jornada, que es el que, por ejemplo, realiza labores más en la calle que en la oficina, o que realiza labores de manera intermitente, no sujeto al control del empleador. Hay algunos casos en los que no se les aplica la jornada y, por tanto, no tienen que registrar ingreso y salida, pero son los menos, son la excepción. En la otra gran parte, es decir, los que no están regulados ni por la Constitución y por la ley, sino porque tienen una realidad económica distinta, los independientes, claro,
no hay ningún tipo de regulación, por tanto pueden trabajar 10, 15 horas a la semana porque de por medio está su subsistencia. Entonces, claro, ahí es cuando uno aprecia qué regula el derecho laboral versus qué regula la realidad, o qué nos dice la realidad, y si acaso no deberíamos revisar el derecho laboral para que se adapte más a esta realidad, pero desde la Constitución, porque tenemos ese marco. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Que la Constitución debería de alguna manera ser, o sea, debería abrirse un debate para reformular o estudiar, ¿no es cierto?, los derechos constitucionales sobre el trabajo? Es una opción. La otra... Se lo pregunto, ¿no? Sí, o sea, es como una opción, una opinión personal. Es una opción entrar al debate. Sin embargo, creo que la tendencia es a hacer más efectivo el trabajo. Es decir, que ¿Qué si yo tengo significa eso? O sea, que generar en el trabajador la especialización y los niveles de productividad suficientes como para que las 8 horas, primero, sean efectivas y segundo, sean productivas para el empleador, de manera tal que se reduzcan turnos progresivamente, ¿no es cierto?, que se reduzca la jornada o que se amplíe en algunos casos en los que el trabajador físicamente esté dispuesto a esto. Tener un marco en este momento como la Constitución ayuda en la medida de que es preferible regular algunos aspectos donde hay trabajadores donde probablemente por condiciones físicas no puedan laborar más que eso. Pero sí es cierto que abrir el debate implicaría también ver la realidad y ver en qué situaciones ese marco ya resulta ser obsoleto y podrían aplicarse formas alternativas de trabajo que, insisto, ya en la realidad se vienen dando, pero que el derecho no lo recoge. Sí, doctor, por eso abona en su tesis el hecho de que en varios países del mundo, inclusive el marco, ¿no es cierto?, de las 8 horas también se ha desdibujado y por el contrario, ¿no? También es una paradoja de acuerdo a los países. Mientras que los países más industrializados se legisla por menos horas de trabajo, en países como el nuestro, digamos, los que no están formalizados incluso daría la impresión de que proponen que, bueno, está bien que uno trabaje más de 8 horas, pues porque el país tiene que producir más. Claro. Entonces, ¿cuál es la medida real en este asunto? Depende de las condiciones de cada país. Es cierto. O sea, probablemente en países como Francia o Suiza, que tienen jornadas más reducidas, de hecho, eso se acepta en la realidad porque el trabajo en 6, 7 horas es tan productivo como aquí en el Perú en 10 u 11 horas. Entonces, al final resulta en qué tan productiva es la hora efectiva. Y no las 8 horas como horas. Así es. Entonces, porque en 8 horas yo no puedo hacer tampoco, si quiero, puedo pues rascarme la oreja y no hacer absolutamente nada. Correcto. Entonces, hacia eso debería apuntar la legislación, en buscar más bien en horas efectivas y productivas para definir también, o por actividad económica o por edad de trabajo, ¿no es cierto?, algunos criterios, pero no uno que probablemente, estando en la Constitución, claro, se respeta, pero que puede resultar contrario a lo que la realidad nos dice y reclama. Doctor, digamos, aterricemos el asunto ya a nuestra realidad. Creo que el público ha sacado una idea interesante de, digamos, los debates mundiales sobre las 8 horas y el Día del Trabajo y los derechos que conllevan. En el Perú, quien está formalizado, ¿no es cierto?, que es un núcleo muy pequeño de la población, ¿qué derechos tiene el Día del Trabajo, siendo, digamos, que para ellos podría ser un día laborable? De acuerdo a la ley, el día feriado, como el Día del Trabajo, es un día en el que se abstiene el trabajador de laborar, pero no obstante se le paga la remuneración diaria. Entonces es un derecho a no laborar recibiendo la misma remuneración en las mismas condiciones como si hubiese laborado. Es cierto que la legislación se pone en algún supuesto de qué pasa si trabajas ese día feriado, como puede ser de muchos trabajadores que así lo hagan. Perdón, doctor. Entonces, a ver, claro, está un poco yo, tal vez no había entendido bien. El feriado es pagado. Sí, o sea, correcto. Cuando uno se queda en su casa, digamos, a descansar con su familia, en fin, por el Día del Trabajo, ese día no es un día que no goce de haberes, sino está pagado. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador, de alguna manera, por la empresa, ¿no es cierto?, el rubro de la empresa, que no se detiene tal vez por un feriado, decide que tienen que ir a trabajar inclusive en ese día? Digamos, ¿la empresa los puede obligar o es una potestad del trabajador asistir, por ejemplo? Esa es mi primera pregunta. Digamos un supermercado, doctor, ¿no? Es decir, el supermercado quiere abrir el día lunes, que es el Día del Trabajo, porque no puede parar su atención. Entonces, ahí cómo es,
la empresa les dice, bueno, todos vamos a trabajar el día lunes, aunque es feriado y es porque es día del trabajo y bueno, nos vamos a someter a las reglas sobre el particular que tenga el Ministerio de Trabajo, o les tiene que pedir a los trabajadores, digamos, su anuencia para ese día trabajar. El feriado, o sea, no solamente el 1 de mayo, sino cualquier otro feriado, es de mandatorio cumplimiento. Es decir, no hay forma de exceptuarse. Lo que sí puede ocurrir, y de hecho ocurre en actividades que justamente no pueden parar, como es actividad comercial, de esparcimiento, más bien donde hay mayor actividad por el feriado mismo, ¿no es cierto? El empleador lo que puede es convenir con el trabajador que vaya a laborar. O sea, es un convenio. Así es. Es un mutuo acuerdo. Sí. Ahora, es usual que en este tipo de actividades que normalmente laboren los feriados, labore justamente. Entonces, un trabajador que ingresa a laborar, por ejemplo, en un cine, en un centro comercial, sabe que normalmente los feriados va a laborar. Por eso es que la ley se pone en ese supuesto y dice que si se labora, entonces el empleador no solamente tiene que trabajarle el día normal trabajado, sino con una sobretasa del 100% del valor día. Es decir, a ver, digamos que un empleado de un cine, los acomodadores, perciben 100, ¿no? Y que el día del trabajo, de alguna manera, les corresponde descansar. El empleador está obligado a pagarle los 100 por ese día que no labora. Correcto. Pero digamos que llegue a un acuerdo con el trabajador y labore ese día. ¿Cuánto le corresponderá a ese trabajador por ese día pagado si que, digamos, su remuneración es de 100? En realidad le correspondería el triple, porque es 100 por el trabajo ordinario, 100 por el feriado, y porque la ley dice que si trabajas en ese día y no tienes descanso sustitutorio, hay un porcentaje adicional del valor mismo de la jornada diaria. Entonces, claro, es un incentivo para el trabajador desde el punto de vista económico, al que obviamente se logra en la medida que se trabaja en este día feriado. O sea, para ponerlo en el contexto de nuestro ejemplo, el trabajador que de alguna manera gana 100, si labora ese día, ¿no es cierto?, va a percibir 300 por el día laborado y no 100, correcto, que es lo que le correspondería sin hacer nada en su casa. Es correcto. ¿Ya? Es correcto. Ahora, ¿qué pasa? Me pongo en la hipótesis, ¿qué pasa si el trabajador no quiere trabajar ese día? Digamos, el incentivo que es ganar 3 veces más, no le interesa, está muy cansado y simplemente dice, ¿sabes qué? Ese día, ni aunque me pagues 3 veces, yo trabajo. Quiero quedarme en mi casa viendo la televisión, acostado en mi cama todo el día. ¿Hay alguna sanción para ese trabajador? No podría. ¿Alguien lo podría, digamos, amonestar? ¿Le podrían hacer algún tipo de proceso interno? No. Es más, va a recibir por haber gozado del feriado sin haber laborado. Su 100. Así es, pero lo que ha hecho es ejercer su derecho y por tanto nadie puede sancionar a un trabajador que ejerce su derecho, como sería este caso. ¿Qué otro beneficio laboral tendría el trabajador el día del trabajo? ¿O ese es el único, el beneficio salarial? Es eso, especialmente es eso. Desde luego lo que se beneficia aquí es el descanso, ¿no? Por tanto, no puede ser que la regla general sea que todos laboren. Más bien deberíamos acotarlo a aquellas actividades que se requieren por la naturaleza del descanso mismo, ¿no? Doctor, vamos a pasar a un tema conexo, que obviamente es el tema laboral, ya no tanto del feriado. Ha habido un cambio muy importante en los últimos años sobre el concepto del trabajo y sobre el concepto que existe sobre el Ministerio del Trabajo. Algunas personas se preguntan hoy, bueno, ¿y para qué sirve el Ministerio del Trabajo a estas alturas? O sea, hace 25 años, hace 30 años, yo recuerdo que el Ministerio del Trabajo era un ministerio muy importante. Era tan importante que tenía una sede de acuerdo a su importancia acá en... Ya no está ahí, ¿no? Era una mansión que estaba cerca del Parque de la Exposición. Yeah. Y digamos, se notaba que tenía una importancia muy grande. Los empleados, los sindicatos asistían, ¿no? Y poco a poco, con la Constitución del 1993, se cambió, digamos, el perfil del trabajo en el Perú. Y hoy el Ministerio del Trabajo prácticamente es como una especie de fantasma. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo creo que hubo un repliegue de la actividad del Estado en su presencia en las relaciones laborales. Un repliegue que se produjo en una primera etapa desregulando, o sea, se tuvo muy poca norma laboral y además se restó importancia a la intervención del Estado en la solución de conflictos. Antes el Estado intervenía y solucionaba directamente los conflictos. Hoy ya no. Hoy se replegó bastante. Ha tenido en los últimos años una
paulatina presencia, pero no al nivel que tenía en la década de los 70, por ejemplo. Entonces sí ha habido un cambio de concepto del Estado como regulador interventor de las relaciones laborales. Diríamos que hoy, en gran parte, se deja a la libertad de las partes, llamémosle así, empleador-trabajador o empleador-sindicato, para que a partir de una constitución y la ley puedan desarrollar internamente cuáles son el modelo de convivencia laboral que quieren tener. Es decir, si hay un sindicato, normalmente va a haber un convenio colectivo. Si hay solamente trabajadores, normalmente el empleador va a regular las relaciones a partir de estos marcos constitucionales y legales. Pero sí ha habido un repliegue del Estado. Ahora, lo que también es cierto es que eso fue en una primera etapa. En una segunda etapa, yo creo que el Estado sí se dio cuenta que debe tener algunos aspectos en los que debe intervenir, y especialmente son dos, diría yo: fiscalización laboral y promoción del empleo, que son de alguna manera los dos ejes centrales del ministerio actualmente. El ministerio tiene dos sectores: sector trabajo y sector promoción del empleo, que son sus dos viceministerios. Ahora, me intriga a mí cómo el Ministerio de Trabajo puede promocionar el empleo. ¿Cómo digamos, una entidad política administrativa puede fomentar el empleo, promocionar el empleo? Pues se llama Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, si no me equivoco. Entonces, eso no lo puedo entender todavía, porque la promoción del empleo es pues una promoción que viene de la actividad privada, de una serie de variables, ¿no es cierto?, económicas, financieras, de confianza, en fin, ¿no? Más que del Ministerio del Trabajo, Sí. o me equivoco. No, es correcto. Y siendo además el principal problema. O sea, la falta de promoción del empleo, creo yo que es el sector más olvidado del Ministerio de Trabajo. Pero, ¿por qué? Porque es una isla, creo yo. Es una isla porque, como bien comentas, la posibilidad de promover empleo pasa porque el sector privado tenga un mercado que reciba trabajadores y que hay una oferta educativa que también haga el match con la demanda laboral en el mercado. Bueno, eso es cierto, porque si estuviese unificado en una entidad y no como hoy tenemos, que hay esfuerzos a nivel del Ministerio de Trabajo, a nivel de Produce y a nivel del MEF, que todavía no se notan concertados. De hecho, uno aprecia que es muy poca la actividad del Estado. Tiene algunos esfuerzos aislados de programas de empleo, pero sobre todo a partir de la actividad del Estado. Pero el impacto es menor. Creo que la verdadera promoción del empleo es a partir de un diagnóstico de qué es lo que está demandando el mercado laboral versus lo que se oferta a nivel de la educación. Pero es un trabajo que va mucho más allá del ministerio, que, insisto, tiene que ver con el sector productivo, con el ministerio, con el Produce, que tiene que ver con el MEF, que al final dicta las medidas económicas, macroeconómicas, que definen si los mercados surte efecto estas, y cómo, incluyendo el mercado laboral, puede verse afectado o beneficiado por alguna política. Entonces, esta falta de concertación, creo, en los diferentes sectores hace que hoy la promoción del empleo, visto solamente desde el Ministerio de Trabajo, sea probablemente su parte más débil, ¿no? Ahora, usted nos ha mencionado que son dos: promoción del empleo, ¿no es cierto?, y fiscalización. ¿Cómo vamos en fiscalización? Porque también hay muchas quejas de que de alguna manera, pese a que han habido esfuerzos en que la fiscalización de alguna manera cobre mayor ímpetu, ¿no es cierto?, las estadísticas no ayudan, muchas personas se quejan, dicen que el Ministerio de Trabajo no se da abasto con los inspectores. Entonces, si no promueve, por una serie de razones ajenas al propio ministerio, porque de alguna manera ya no es la concepción de antes de que el ministerio realmente de alguna manera regía los destinos laborales del país, y por el otro lado está la parte de fiscalización, que tampoco es óptima. Entonces, ¿qué nos queda, digamos, como legado del Ministerio de Trabajo? Es que creo que en la parte de fiscalización sí ha habido un avance. De pasar a tener inspectores que no estaban en la planilla del Estado, a tener hoy una superintendencia de fiscalización laboral que supone tener mayor especialización, un órgano independiente desde el punto de vista administrativo que maneje su personal, su presupuesto. Creo que es un avance. Ahora, claro. Pero, doctor, a ver, hay 7 oficinas en todo el país y son 25 regiones. Y claro, uno dice, ¿cómo se va a fiscalizar, no es cierto, efectivamente,
con 7 oficinas a nivel nacional. Es correcto, por eso decía, es un avance, todavía no está implementada ni a nivel nacional ni cualitativamente como uno espera desde quien va a ser fiscalizado con mínimas reglas. Entonces, sí creo que este avance ha sido bien lento, pero por lo menos se ha avanzado ahí en este aspecto de fiscalización. Sí creo que no solamente importa lo cuantitativo, es decir, tener todas las oficinas o tener 2.000 inspectores, como se reclama en algunos casos, sino además tener oficinas que respondan a una realidad, es decir, totalmente implementadas, que manejen inteligencia inspectiva, pero además inspectores y funcionarios que conozcan la actividad económica. Porque a veces se hace inspecciones sin conocer cómo funciona la actividad minera o cómo funciona la actividad en el sector eléctrico. O sea, tendría que especializarse en determinadas actividades. Entonces, claro, lo cualitativo en la función fiscalizadora es determinante para ver si la función pública de inspección logra su efecto. Porque si no se tiene especialidad, se va a cometer el error que ha venido ocurriendo en gran parte de cometerse arbitrariedades. Porque la ley no se puede aplicar a rajatabla en todas las empresas, porque todas las actividades económicas tienen características distintas y las relaciones laborales también. Y es esa parte, lo cualitativo, que no se ha desarrollado de manera adecuada. Inclusive SUNAFIL esperaba tener dentro de su reforma un tribunal de fiscalización laboral que defina los criterios para fiscalizar, que defina las posiciones de SUNAFIL, y todavía no se crea. Entonces, desde el sector privado se está muy preocupado porque lo que puede opinar la oficina de SUNAFIL de Cajamarca puede ser distinto a lo que puede opinar la oficina de Lima y otras regiones. Entonces, esa diversidad en la forma de actuar de SUNAFIL lo que genera es incertidumbre, preocupación, arbitrariedad. Entonces falta todavía esa parte cualitativa de unificar criterios, de mejorar la especialización, pero que es importante la fiscalización, yo creo que sí, sobre todo para aquel sector donde sí se aplica la legislación laboral, que no es de hecho la mayoría, porque estamos hablando de probablemente el 30% de la PEA, pero la idea es que por lo menos respecto a ellos sí se proteja la legislación. Respecto a los otros es más bien la gran preocupación, porque si no hay ningún derecho laboral que se aplique, sobre todo en la micro y en la pequeña empresa, ahí SUNAFIL no va a tener mayor competencia en este momento. Entonces, ahí justamente donde surge la necesidad de que promoción del empleo atienda especialmente esos bolsones de informalidad que esté en la microempresa, que esté en la pequeña empresa, que desafortunadamente a la que se le trata igualito como una grande, es decir, tiene la misma ley, tiene la misma jurisprudencia y por tanto se le genera una barrera de entrada a la formalidad muy grande. Claro, eso es lo que dicen, tenemos muy poquito tiempo, lo que se dice de diferentes lados es, por un lado se dice el Ministerio de Trabajo ha desaparecido y necesita de alguna manera replantearse y refortalecerse, si cabe el término. Y por el otro lado se dice, inclusive el gobierno da una serie de medidas en ese sentido, lo que hay que hacer es desregular porque hay muchas trabas. Entonces, ¿cuál es el término medio, el justo medio? Que creo que sí hay que desregular y dar facilidades a la micro y pequeña empresa, que además engloba a la mayor cantidad de desempleados y de informales. El principal problema, y este es el reto, creo, de las relaciones laborales en este momento y a futuro, no es darle estabilidad a los que ya tienen derechos, sino darle derechos a aquellos que no tienen mínimamente ni siquiera de salud y pensión, que es lo básico que debería ¿Y para tener, eso ¿no? hay que replantear a los que ya tienen derechos o no? Yo creo que de alguna manera sí, porque finalmente si los informales quieren acceder a este mercado de los que ya tienen derechos, tienen que estar en condiciones para adecuarse a esta presión, a esta regulación. Por lo menos deberíamos hacer que aquellos que ya tienen derechos no se le vayan sumando más derechos o jurisprudencia que existe y que va generando precedentes que significan mayor costo laboral para aquellos que ya están en la formalidad, que ya están protegidos, pero que como consecuencia de la jurisprudencia comienzan a generar más. Algo que no estaba en la ley, el TC o la Corte Suprema dice, ahora esto, ahora esto. Entonces, finalmente esta realidad desincentiva a aquel que es informal, porque no solamente la ley, sino que al día siguiente el TC o la Corte dice, además de la ley, esto. Y eso no está mínimamente planificado. Y esa es en realidad la gran traba en este momento de la informalidad. Ok, doctor, nos queda un minuto, así que le pido un apelo a su capacidad de síntesis. Los niños, generalmente se les protegía mucho, pero hoy las normas se han vuelto laxas. Los niños pueden trabajar. ¿Cómo estamos nosotros con referencia al trabajo infantil? ¿Estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Trabajo? ¿Por qué los niños, digamos,
que antes estaban muy protegidos respecto al tema del trabajo, hoy día de alguna manera se admite que pueden trabajar. En realidad la ley hace algunas excepciones en el trabajo, pero siempre en la medida que haya una autorización de parte de los padres. Es cierto que, como en toda legislación laboral, el problema es si se cumple o no, o si se adecua a la realidad. Entonces, si la informalidad es la regla general, vamos a tener niños que están trabajando sin estar en una empresa formal. Lo mismo en la esquina. Lo mismo que los adultos. Así es. No Entonces, hay manera de controlar. No hay, porque es un problema social. Pero al menos en lo estrictamente legal, sí se cumplen con los convenios OIT. La edad mínima para trabajar es de 14 años, pero solamente en algunas actividades. De hecho, se excluyen las actividades riesgosas. Pero insisto, eso es lo que dice la ley, porque la realidad, vamos a Madre de Dios y vamos a encontrar niños trabajando de probablemente menos de 14 años y claro, no hay fiscalización porque no hay Estado. Pero entonces es un tema más social, ¿no es cierto? Y de hecho se ha combatido en los últimos años el trabajo infantil, sobre todo en aquellas actividades riesgosas, que son las que más daño pueden causar, además. Doctor, una palabra final por el Día del Trabajo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y además yo lo que espero es que para todos los trabajadores, y no solamente aquellos que reciben su sueldo a fin de mes o reciben su CTS y también su gratificación, sino aquellos independientes, ¿no es cierto?, que están trabajando desde su casa o que van a trabajar el 1 de mayo o que tienen su tienda y que se sienten trabajadores, también lo festejen, claro, desde su propia modalidad y experiencia. Pero creo que es un día para festejar para aquellos en general que prestan servicios a otros. Muchas gracias, doctor. Encantado de haberlo tenido en el programa. Vamos a un corte y volvemos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos aquellos que han participado el día de hoy en nuestras redes sociales. Muy feliz Día del Trabajo a todos los compatriotas que nos están viendo a nivel nacional. Y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario.